El día de hoy hablaremos sobre síndrome de mala absorción intestinal o síndrome de absorción intestinal deficiente. Mi nombre es Adriana Sánchez, residente del segundo año del posgrado de gastroenterología, Dr. José Vicente Arenas. El tracto gastrointestinal participa en la absorción de nutrientes como grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, al igual que oligoelementos al organismo. Y esto se lleva a cabo a través de los procesos de digestión y absorción de los nutrientes, que se producen básicamente en el intestino delgado, y con una absorción específica según nutriente y tramo intestinal. El síndrome de mala absorción o síndrome de mala absorción intestinal deficiente, se trata de un grupo de padecimientos caracterizados por la inadecuada absorción de determinados nutrientes o electrolitos a causa de un sustrato multietiológico que para fines de definición fisiopatológica suelen dividirse en dos causas fundamentales: maldigestión y mala absorción. La maldigestión se produce por la hidrólisis intraluminal defectuosa de los nutrientes. La mala absorción se debe a un defecto a nivel de la mucosa para absorber dichos nutrientes. Aunque esta distinción puede ser útil en el terreno fisiopatológico, la presentación clínica y las complicaciones son parecidas. Además, la absorción de nutrientes no solo depende de estos dos procesos, sino también de otros como la motilidad intestinal o la secreción hormonal. Por todo ello, resulta poco útil en la práctica clínica la distinción entre ambos conceptos, empleándose el término mala absorción para englobar a los dos. La mala absorción puede ser congénita o adquirida, existiendo diferentes modos de clasificarlo, en los cuales está la mala absorción global, en donde se dan enfermedades con afectación global de la mucosa o que condicionan una reducción de la superficie de absorción, como es el caso de la enfermedad celíaca, o la mala absorción selectiva, que son enfermedades que interfieren en la absorción de nutrientes específicos, como es el caso de la anemia perniciosa. La epidemiología, en el caso del síndrome de mala absorción, este síndrome afecta a millones de personas en todo el mundo. El hecho de que los síndromes de mala absorción tengan múltiples etiologías oscurece la prevalencia y la incidencia. Sin embargo, algunos síndromes de mala absorción pueden estimarse discutiendo la epidemiología de los subgrupos, los cuales veremos más adelante, donde discutiremos tres entidades importantes como es la enfermedad celíaca, el sprue tropical y la enfermedad de Whipple. Fisiológicamente hay tres fases de absorción: luminal, mucosa y la fase de transporte o absorción mucosa. La fase luminal es donde las grasas, las proteínas y los carbohidratos de la dieta son hidrolizados y estabilizados por el sistema digestivo, enzimas y bilis. Enfermedades a menudo asociadas con esta fase incluyen deficiencias en enteroquinasas y trixinógenos que pueden conducir a la mala absorción de proteínas. La formación de micelas alteradas pueden causar problemas en la estabilización de grasas y la mala absorción de grasas, resultando en la indebida desconjugación de las sales biliares. Se produce éstasis del contenido intestinal por diferentes factores como anomalías motoras o anatómicas del intestino delgado, y también puede haberse casos de sobrecrecimiento bacteriano. En la fase de la mucosa se basa en la integridad de la membrana, el borde de cepillo de las células epiteliales intestinales para transportar los productos digeridos a la luz hacia las mucosas, digeridos de la luz hacia la célula, La actividad alterada de la enzima del borde de cepillo puede provocar intolerancia a ciertas productos como la lactasa y deficiencia de sacarasa o isomaltasa, entre otros. Las anomalías del transporte pueden deberse a la obstrucción linfática o la insuficiencia vascular. Estos incluyen afectaciones como la síntesis defectuosa de quilomecrones en el caso de la A-beta-lipoproteinemia, la infiltración mucosa en la pared intestinal debido a linfomas amiloidosis o la obstrucción linfática en el caso de la linfangioectasia intestinal. La absorción deficiente de los nutrientes puede ser por un déficit heredado o adquirido. Los déficits hereditarios incluyen mala absorción de glucosa, galactosa y A-beta-lipoproteinemia. Los defectos adquiridos, que son más comunes, pueden deberse a una disminución de la superficie de absorción o por un daño de la mucosa. Independientemente de la causa, el síndrome de mala absorción se refiere a un cuadro clínico que va a comprender diarrea, estatorrea, desnutrición, pérdida de peso, dolor abdominal y anemia. Los alimentos no digeridos producen diarrea debido a su efecto voluminoso en la luz intestinal.
y va a haberse deficiencia de diferentes nutrientes como son grasas, carbohidratos y proteínas, básicamente. De acuerdo a la afectación en cada una de las fases de absorción, vamos a ver las diferentes etiologías. En la fase intraluminal o digestiva se va a ver en patologías con insuficiencia pancreática, como en los casos de pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, fibrosis quística, deficiencia congénita de lipasa, en los cuales aún hay una deficiente secreción de enzimas. En los casos de inactivación de enzimas, como síndrome de Zollinger-Ellison, en alteraciones biliares, como deficiencia de lactasa, disacaridasas, deficiencia de sacarosa isomaltasa, en alteraciones de la disponibilidad de los nutrientes, como en el caso de sobrepoblación bacteriana, y posterior a procedimientos quirúrgicos, como en la cirugía bariátrica o resección gástrica. En la fase mucosa o absortiva va a darse en alteraciones de la pared intestinal, como enfermedad celíaca, esprue tropical, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, enteropatías por HIV, enteritis por radiación, linfomas, amiloidosis. Hay alteraciones en la pérdida de la superficie mucosa, como en la resección intestinal, o defectos selectivos de absorción, como vitamina B12, ácido fólico o beta-lipoproteinemia. En la fase de transporte se ven algunas patologías como alteraciones vasculares, en insuficiencia cardíaca, en la isquemia intestinal crónica, en alteraciones linfáticas como las neoplasias linfoides o radiación o las linfangectasias. Todas estas múltiples etiologías en las cuales nos vamos a enfocar en tres entidades importantes, como son la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple y el esprue tropical. La enfermedad celíaca o condición o esprue tropical o enteropatía sensible al gluten es una enfermedad sistémica autoinmune generalizada que se caracteriza por inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado. Se define actualmente como una intolerancia permanente a la gliadina del trigo y a otras proteínas afines presentes en otros cereales como la cebada, el centeno y en menor medida la avena, la cual genera una atrofia de las vellosidades intestinales en individuos predispuestos genéticamente que poseen el haplotipo HLA de Q2 o de Q8. Como consecuencia, se produce un defecto de utilización de nutrientes en el tracto digestivo, cuya repercusión clínica y funcional varía según la edad y la situación fisiopatológica de cada paciente. La epidemiología de la enfermedad celíaca ha sido replanteada en la última década. Hasta aproximadamente 15 años era considerada una enfermedad poco frecuente que afectaba fundamentalmente a niños de origen caucásico y que se manifestaba como un cuadro de malabsorción intestinal. En la actualidad, esta enfermedad parece ser un proceso frecuente de distribución mundial que afecta tanto a niños como a adultos y puede manifestarse con formas clínicas atípicas o silentes. Es más frecuente entre los familiares de primer grado de personas afectadas, entre un 5 y 15%, y se asocia significativamente con otras entidades de naturaleza inmunológica, tales como deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, colitis microscópica, síndrome de Sjögren, enfermedad de Addison, hepatopatía autoinmune, linfoma intestinal y patologías genéticas como síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de Williams. La enfermedad celíaca tiene una prevalencia entre 0.75% y el 1% de la población general, diagnosticada tanto por serología y o biopsia. Se presenta tanto en niños como en adultos. En este último grupo, en el grupo de los adultos, la prevalencia del diagnóstico llega hasta un 0.48% de la población general. Es de 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres y la relación decrece luego de 65 años. Su prevalencia tiende a ser mayor en países europeos y aumenta hasta un 4.5% de la población de riesgo con familiares de primer grado padecientes de enfermedad celíaca, diagnosticado o demostrado por biopsia. Los gemelos monocigotos y hermanos de pacientes con enfermedad celíaca son los que tienen mayor riesgo. En un estudio realizado en el año 2013 aquí en Venezuela, reportado en la revista de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, determina la prevalencia de enfermedad celíaca en una población venezolana o en la población venezolana. Se estudiaron 308 individuos de diversas ciudades del país en las que se le determina la serología característica para enfermedad celíaca más determinación de biopsia, en los cuales se establece que el 3.24%
presenta enfermedad celíaca, en los cuales el 60% era de sexo masculino y el 40% del sexo femenino, con un rango entre 34 y 48 años. Este es uno de los pocos estudios realizados a nivel de Venezuela, en los cuales se debe ampliar el tipo de muestra y se deben realizar o seguir realizando estudios para determinar la prevalencia y las características epidemiológicas de la enfermedad a nivel de Venezuela. En cuanto a la patogénesis, la enfermedad celíaca es el resultado de la interacción entre el gluten y factores inmunológicos, genéticos y ambientales. El gluten es un conjunto de proteínas. El gluten es un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, el centeno y la cebada. En el trigo, el gluten contiene dos tipos de proteínas, que son la gliadina y la glutenina. En la cebada, las proteínas que causan la enfermedad se denominan ordeínas y en el centeno, secalinas. Todas estas son proteínas que están relacionadas con el trigo, la cebada y el centeno y tienen un origen evolutivo común. La avena, menos relacionada a estos cereales, raramente desencadena enfermedad celíaca. El gluten es digerido en el lumen a través del ribete en cepillo del intestino delgado y el péptido ingerido principalmente es la gliadina. La gliadina induce cambios a través de la inmunidad innata en el epitelio y de la inmunidad adaptativa en la lámina propia. En el intestino, en el epitelio, el daño provoca sobreexpresión de interleuquina 15, que a su vez activa los linfocitos interepiteliales. Estos linfocitos se tornan citotóxicos y dañan los enterocitos que expresan proteínas de estrés en su superficie. En situaciones de aumento de la permeabilidad intestinal, como en los casos de infecciones, la gliadina entra en la lámina propia, donde es diaminada por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo la interacción con el HLA de Q2 o de Q8 de la superficie de las células presentadoras de antígeno. Esta gliadina es presentada entonces a los linfocitos TCD4, resultando en mayor producción de citoquinas que causan daño. Todo esto conlleva a atrofia vellocitaria, hiperplasia de las criptas y a la sobreexpansión de linfocitos B con la consecuente producción de anticuerpos, antitransglutaminasa, antiendomicios y antigliadina. La enfermedad celíaca casi solo se manifiesta en aquellos individuos que expresan HLA de Q2 o de Q8, lo que en parte explica la agregación familiar de esta enfermedad. Además, se considera que la lactancia materna protege el desarrollo de enfermedad celíaca y que la sobreexposición de la lactancia materna con el consumo de gluten es lo que realmente disminuye el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Se ha descrito también en estudios epidemiológicos una relación inversa entre la infección por Helicobacter pylori y enfermedad celíaca, encontrándose que la frecuencia de infección en celíacos es la mitad que en aquellos no celíacos, postulándose un rol inmunomodulador de la bacteria en la ingesta del gluten. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca, tiene un espectro bastante amplio, que va desde el síndrome de malabsorción hasta presencia con el síndrome de malabsorción con presencia de estetorrea, desnutrición proteico-calórica, edema y letargia en casos extremos, hasta una enfermedad celíaca asintomática. Sus manifestaciones gastrointestinales pueden ser bastante inespecíficas y se describen entre un 20 y 50% en pacientes con enfermedad celíaca Los síntomas se clasifican en síntomas menores y síntomas mayores. Los síntomas menores con pacientes con molestias transitorias inespecíficas o aparentemente no relacionadas, como dispepsia, distensión abdominal, alteraciones leves del tránsito intestinal similares a una enfermedad inflamatoria intestinal, anemia, fatiga, aumento de las transaminasas, infertilidad, osteoporosis, dermatitis herpetiforme, disminución de la talla. Los síntomas mayores característicos son los relacionados a los síntomas de malabsorción, como son la diarrea, la estetorrea y la disminución del peso. Otras características de malnutrición, como calambres, tetania, edema periférico, debido a alteraciones electrolíticas e hipoalbuminemia. Varios conceptos en relación a las formas de manifestación de la enfermedad celíaca se han descrito en las diferentes literaturas. Dada la heterogeneidad de estos términos, en el 2013 se publicaron resultados del consenso de expertos en Oslo que unificaron la definición relacionada a enfermedad celíaca.
En este concepto se eliminan diferentes términos como enfermedad celíaca típica, atípica, manifiesta, latente o silente, y en los cuales se utilizan términos como enfermedad celíaca asintomática, la cual es diagnosticada por serología y biopsia en pacientes sin síntomas y es el equivalente de enfermedad celíaca silente anteriormente. La enfermedad celíaca clásica, que son con síntomas de mala absorción. La enfermedad celíaca no clásica, que tiene síntomas pero sin síntomas de mala absorción. La enfermedad celíaca subclínica, con manifestaciones bajo el umbral de detección por síntomas o signos clínicos, como por ejemplo alteraciones de laboratorio. La enfermedad celíaca sintomática, con síntomas clínicamente evidentes gastrointestinales y extraintestinales. Y la enfermedad celíaca potencial, que se presenta en aquellos pacientes con serología positiva, pero con biopsia de intestino delgado normal. El diagnóstico de enfermedad celíaca se basa en la historia clínica con el interrogatorio exhaustivo mediante las manifestaciones clínicas descritas anteriormente, la serología con los anticuerpos específicos y la realización de endoscopia más toma de biopsia. Esta última con un rol importante de la enfermedad. El estudio genético con la determinación del HLA de Q2 o de Q8 se considera solo para situaciones de dificultad diagnóstica. Existen otras entidades que deben diferenciarse de enfermedad celíaca, como es la enfermedad celíaca sensible al gluten no celíaco y la alergia al trigo. En estas hay síntomas digestivos y extraintestinales similares a la enfermedad celíaca, pero sin marcadores serológicos, biopsia ni base genética que la caractericen. En la serología, los anticuerpos específicos que vamos a determinar van a ser la antitransglutaminasa inmunoglobulina A, el antiendomisio inmunoglobulina A, el antipéptido de gliadina diaminada inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Para interpretar bien estos anticuerpos debemos tener en cuenta otros parámetros, como es el caso de la deficiencia de inmunoglobulina A, la cual nos puede dar falsos negativos de la antitransglutaminasa o de estos anticuerpos, la edad del paciente, en los cuales los lactantes no reportan anticuerpos, por los cuales se le debe hacer seguimiento ante los parámetros clínicos, el consumo de gluten, ya que si los pacientes están en una dieta libre de gluten pueden tener disminuidos estos parámetros o estar ausentes, y el tratamiento inmunosupresor que pueda presentar el paciente. La determinación de antitransglutaminasa inmunoglobulina A tiene un alto rango de especificidad y sensibilidad y es el test de descarte de enfermedad celíaca, siempre teniendo en cuenta la cuantificación total de inmunoglobulina A. Para descartar también la deficiencia de inmunoglobulina A, que nos puede dar falsos negativos. Falsos negativos. El antiendomisio de inmunoglobulina A también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, es operador o observador dependiente, ya que se hace con técnicas de inmunofluorescencia directa. El antipéptido de gliadina diaminada se ha tenido poco uso, sin embargo, nos sirve de apoyo para la determinación de enfermedad celíaca. Puede dar falsos positivos debido a que también está presente en otros procesos inflamatorios. Para el diagnóstico es muy importante la realización de la endoscopia digestiva superior, en los cuales van a encontrarse características endoscópicas como específicas para enfermedad celíaca o características en la enfermedad celíaca, como es la pérdida de los pliegues mucosos, patrón en mosaico, pliegues festoneados, nodularidad, fisuras, prominencia de la vasculatura submucosa. Su sensibilidad por endoscopia digestiva alta o superior es cercana al 60% y su especificidad de un 90 a 100%. Algunas técnicas como la visión bajo inmersión en agua, magnificación o cromoendoscopia pueden ayudar a identificar mejor las zonas de atrofia para así dirigir la biopsia. Debido a la naturaleza en parches de la lesión, se recomienda la toma de biopsia de la siguiente forma. Se deben tomar de 1 a 2 biopsias a nivel de bulbo y se deben tomar al menos 4 biopsias a nivel de duodeno postvulvar. Debido a la baja sensibilidad de los hallazgos descritos
ante la sospecha clínica de enfermedad celíaca con un duodeno de aspecto normal, de igual forma se recomienda la toma de biopsia. La enteroscopia también se ha descrito como un método suplementario en la evaluación de la enfermedad celíaca, particularmente cuando la sospecha por clínica y serología es elevada, pero la biopsia duodenal es negativa. En situaciones poco frecuentes, es una situación poco frecuente, pero también se puede presentar. También ante la sospecha de enfermedad celíaca refractaria o en complicaciones como monoplasias del intestino delgado. Esta nos permite la toma de biopsias en la tercera y cuarta porción de duodeno y en yeyuno para confirmar el diagnóstico. Aquí vemos los cambios característicos o los hallazgos característicos a nivel de la endoscopia, donde se puede evidenciar indentación del pliego, conocido también como signo del peine, patrón en mosaico, pérdida o aplanamiento de los pliegues en la segunda porción del duodeno y la nodularidad a nivel del bulbo, que es en la imagen D. Aquí vemos otras imágenes donde hay presencia de nodularidad, adelgazamiento y visualización de la vasculatura submucosa. Se ve evidencia un patrón empedrado y el aspecto festoneado de la mucosa. La videocápsula endoscópica también es una técnica muy útil, es un dispositivo de reducidas dimensiones que a través de la ingesta oral nos permite la obtención de imágenes del tubo digestivo durante su recorrido fisiológico a través de él. Es un estudio mínimamente invasivo, bien tolerado. Hasta el momento se dispone de diferentes, en el mercado de 6 modelos de videocápsula endoscópica desarrollada por diferentes empresas como la Pilcan, la Endocápsula, el Navicam, el Capsucam. Los estudios que valoran la cápsula diagnóstica como diagnóstico de la enfermedad celíaca comparan los hallazgos de atrofia intestinal con la presencia o ausencia de atrofia confirmada histológicamente. A diferencia de la endoscopia de fibra óptica que se usaba anteriormente, la bioendoscopia obtiene imágenes con señales endoelectrónicas que pueden ser analizadas por diferentes técnicas de procesamiento. El mejoramiento de estas imágenes es una técnica comúnmente usada para mejorar la capacidad diagnóstica. En este caso, hay nuevas técnicas como es la cromoendoscopia digital o la microscopía endoscópica que se han utilizado actualmente para mejorar la calidad del diagnóstico. La cromoendoscopia digital eliminaría la necesidad de métodos directos de tinción con colorantes vitales y las dificultades que conllevan en la práctica clínica diaria. La imagen endoscópica por magnificación logra usar diferentes filtros en la luz de la endoscopia, como es el caso del MBA, y nos puede ayudar a mejorar y hacer una reconstrucción digital de la mucosa. Esto nos permite aumentar considerablemente la capacidad de valorar la atrofia intestinal y lograría idealmente evitar la necesidad de biopsias o alternativas o tomar biopsias más específicas a la hora de evaluar la mucosa. En cuanto a los estudios histológicos, los hallazgos histológicos, la biopsia intestinal sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico y por tanto no debe ser de momento obviada ni sustituida por ningún otro método de estudio inicial de la enfermedad. La biopsia puede realizarse por succión mediante una cápsula de Watson-Criss-Crosby, que es la imagen que vemos arriba, a nivel del ángulo de Trace, o bien mediante biopsias endoscópicas duodenales. La ventaja de la cápsula de Watson y Crosby es que la muestra obtenida puede ser de mayor tamaño y de fácil orientación. Los inconvenientes es que este suele ser un método lento y requiere utilización de rayos X. Las ventajas de la biopsia habitual es que es mucho más rápida y siempre se obtiene tejido, si bien la muestra es un poco más pequeña y de difícil orientación, a veces, en algunos casos. En la práctica diaria, cualquiera de los dos métodos es válido si el anatomopatólogo obtiene la preparación adecuada. El diagnóstico de enfermedad celíaca siempre debe ser confirmado por biopsia, independientemente del estado serológico. Las características histológicas típicas a nivel de la biopsia
son el incremento de linfocitos interepiteliales, la hiperplasia de las criptas y los distintos grados de atrofia vellositaria. En estos se determina la clasificación de March, la cual tiene diferentes grados según los hallazgos histológicos. El grado 0, donde no va a haber ningún cambio y la biopsia duodenal va a ser normal. En donde el grado 1, que es el grado infiltrativo, donde hay aumento de los linfocitos interepiteliales mayor a 25. El grado 2 es el grado hiperplásico, donde hay hiperplasia de las criptas más infiltrado submucoso. Y el grado 3, donde hay atrofia de las vellosidades, donde se divide en 3A, 3B y 3C. El 3A es el grado parcial o hay atrofia parcial o leve. El 3B hay atrofia subtotal o moderada. Y el 3C hay atrofia total o completa. Aquí vemos los diferentes grados según la clasificación de March, en normal, que es el grado 0, infiltrativo grado 1, grado 2 hiperplásico, y el grado 3 donde hay atrofia, que puede ser parcial, subtotal o total. Los estudios genéticos es mediante la determinación del haplotipo HLA, DQ2 o DQ8, donde se determina en situaciones especiales. En pacientes que son seronegativos o con anticuerpos negativos con hallazgos histológicos dudosos y hay alta sospecha de enfermedad celíaca cuando hay una presencia de hallazgos histológicos dudosos como MARCH1 o MARCH2. En la evaluación de pacientes en los quienes no se confirma el diagnóstico antes de iniciar la dieta libre de gluten, en pacientes con discrepancia en la serología específica y con hallazgos histológicos de la biopsia intestinal, en este caso es la enfermedad celíaca potencial, y en los pacientes que permanezcan al grupo de riesgo. En la enfermedad celíaca, el pilar de manejo de la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten, por lo que deben evitar el gluten, cebada y centeno para toda la vida. Aunque la avena no está relacionada con estos otros cereales mencionados, se han descrito casos de sensibilidad cruzada en pacientes altamente sensibles. En las cadenas de producción puede existir contacto cruzado con la avena de los cereales ricos en gluten, de manera que se aconseja la dieta libre también de avena inicialmente en el primer año para luego reintroducir en cantidades moderadas si han desaparecido los síntomas o se certifica que la avena es pura y no está contaminada con cereales que contengan gluten. Una dieta 100% libre de gluten es difícil por la contaminación de muchos alimentos con pequeñas cantidades de este. Sin embargo, en las diferentes revisiones sistemáticas sugiere que un consumo menor a 10 miligramos de gluten al día es seguro y es poco probable que produzca alteraciones histológicas significativas. Se define como un alimento libre de gluten cuando posee menos de 20 partículas por millón. La dieta libre de gluten resuelve los síntomas y mejora el daño histológico en la mayoría de los casos. Diferentes estudios en los cuales se determinó que una dieta libre de gluten de al menos 6 meses mejora un patrón endoscópico un 79%, una normalización en un 31% y se mantuvo sin cambios en un 21%. Estos son diferentes estudios que se realizan a través de la dieta libre de gluten. Si bien hoy en día no hay fármacos aprobados para su uso habitual en la enfermedad celíaca, algunos se han encontrado en estudios o en fases clínicas, como el ALB003 y el ANPET, que son proteasas que lisan el gluten en el lumen gástrico, evitando la generación de péptidos con capacidad inmunogénica. La larazotide, que es un bloqueador del receptor de la sonulina, que es una proteína que desencadena la apertura a nivel de la epitelio intestinal y aumenta la permeabilidad de péptidos derivados del gluten. Y otro fármaco como es el Nexvax2, que es una vacuna de uso subcutáneo que desensibiliza a los pacientes portadores del haplotipo HL2-DQ2, teniendo en cuenta que estos fármacos están en fases clínicas o en fases de estudio. También se debe hacer suplementos dietéticos específicos según las deficiencias encontradas. Y se debe tener un manejo también por nutrición y a grupos de apoyo. La enfermedad celíaca también puede presentar complicaciones a larga data, como es el caso de la enfermedad celíaca refractaria, que se define con los síntomas y signos de malabsorción persistentes o recurrentes asociadas a atrofia vellositaria de intestino delgado, a pesar de una estricta dieta libre de gluten por al menos un año.
con ausencia de otras enfermedades en las que se incluye el linfoma. La enfermedad celíaca refractaria afecta aproximadamente el 2% de pacientes con enfermedad celíaca, y no hay estudios comparativos sobre el tratamiento de enfermedad celíaca. Sin embargo, recientemente se ha estudiado la utilización de esteroides sistémicos y acetropina, y últimamente el uso de budesonida o mesalazina para el tratamiento de esta enfermedad celíaca refractaria. También hay complicaciones neoplásicas como linfoma no Hodgkin o adenocarcinoma intestinal, yeyunoileitis ulcerativa o espreocolágeno dentro de las complicaciones de enfermedad celíaca. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico o el manejo de la enfermedad celíaca en pacientes con síntomas o signos subjetivos. En estos pacientes se le debe hacer la determinación de antitransglutaminasa inmunoglobulina A, y también la determinación de inmunoglobulina A para descartar la presencia de un déficit de inmunoglobulina A. En los casos de que la antitransglutaminasa inmunoglobulina A salga negativo, debemos descartar la enfermedad celíaca o considerar otras patologías como deficiencia de inmunoglobulina A, lo que hablamos anteriormente, pacientes menores de 2 años, dieta libre de gluten, drogas inmunosupresoras. Si el paciente tiene una antitransglutaminasa positiva, se debe hacer o se debe referir a hacer un manejo por gastroenterología e inmunología. Este paciente se debe hacer la cuantificación de la antitransglutaminasa inmunoglobulina A, en la cual si ésta tiene un valor mayor a 10 o menor a 10. Si tiene un valor menor a 10, se debe recurrir a la endoscopia más biopsia. Si tiene un valor mayor a 10 veces su valor normal, se debe hacer la determinación de los anticuerpos antiendomicio y la determinación genética del HLA de Q8 o de Q2. Si el antiendomicio sale positiva con la HLA positiva, tenemos el diagnóstico de enfermedad celíaca y se debe recurrir a iniciar la dieta libre de gluten con su apropiado seguimiento. Si el paciente presenta un antiendomicio positivo con un HLA negativo, se debe considerar la biopsia. En los casos de que tenga un antiendomicio negativo con una HLA negativa, se debe considerar que la antitransglutaminasa presentó un falso positivo. En los casos de una enfermedad de un antiendomicio negativo con un HLA positivo, se debe recurrir a la endoscopia más biopsia, o en los casos de que no se puede hacer determinación de estos anticuerpos más los estudios genéticos. Una vez determinada el estudio endoscópico y la realización de biopsia, tenemos que verlo según la clasificación de March. Si tiene un March 0 o 1, se debe considerar que es un falso positivo de la serología o un falso negativo de la biopsia, o se trate de una enfermedad celíaca potencial y se debe extender la evaluación del paciente. Si tenemos un paciente con un March 2 o un March 3, debemos hacer ya el diagnóstico de una enfermedad celíaca y se debe instaurar el tratamiento con una dieta libre de gluten, más su apropiado seguimiento. Otra patología dentro del síndrome de malabsorción intestinal está el sprue celíaco. El sprue tropical, o el sprue no celíaco, es un síndrome caracterizado por diarrea. Es un síndrome caracterizado por diarrea aguda o crónica, pérdida de peso y malabsorción de nutrientes. Ocurre en residentes o visitantes de los trópicos o subtrópicos y puede ser causada por factores ambientales. La primera descripción del sprue tropical se atribuye al relato descrito en 1759 por William Hillary sobre sus observaciones de diarrea crónicas en Barbados. Posteriormente se describió el sprue tropical en climas tropicales en todo el mundo. La definición se ha ampliado para incluir la malabsorción de al menos 2 sustancias diferentes cuando se excluyen otras causas. El sprue tropical se limita a regiones geográficas, pero se observan individuos de todas las razas que viven o visitan estas regiones. La proporción de hombre y mujer es igual y es principalmente afectada en adultos, aunque se han descrito algunos casos en niños. Afecta entre el 5 y el 10% de la población en algunas regiones tropicales. Su etiología es poco conocida. El papel exacto de los agentes microbianos en el inicio y la propagación de la enfermedad es poco conocida. Una teoría es que una infección intestinal aguda conduce a una lesión de la mucosa yeyunal e ileal y luego el sobrecrecimiento bacteriano intestinal
produce un aumento del enteroglucagón plasmático, provocando un retraso en el tránsito del intestino delgado. Los niveles hormonales de enteroglucagón y motilina están elevados en estos pacientes con Sprut tropical. La lesión de los enterocitos puede causar estas elevaciones. El enteroglucagón causa éstesis intestinal, pero no está claro del todo el papel de la motilina. El intestino delgado superior se ve afectado predominantemente, sin embargo, debido a que es una enfermedad progresiva y continua, el intestino delgado distal hasta el ilio terminal se puede ver afectado. Rara vez se puede ver cambios a nivel del estómago o el colon. Bacterias coliformes como la Klebsiella, la Escherichia coli y el Enterobacter están aisladas y son los organismos habituales asociados con Sprut tropical. La destrucción de las vellosidades y la malabsorción demostrable de nutrientes ocurre en diferentes grados. La deficiencia de folato, vitamina B12 y hierro son las deficiencias nutricionales más comunes. En cuanto a las manifestaciones clínicas en esta patología, son asociadas al síndrome de malabsorción, como están la entetorrea, la diarrea, la pérdida de peso, distensión abdominal, fatiga, fiebre, puede haber presencia de glositis, quelitis y estomatitis, al igual que el edema. La diarrea crónica en un ambiente tropical se debe habitualmente a infecciones producidas por Giardia, Yersinia, Clostridium, Clitosporidium, Cyclospora, entre otros organismos. El Sprut tropical no debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial mientras no se haya excluido la presencia de quistes y trofosoritos en 3 muestras de heces de estos microorganismos. El diagnóstico nos lo va a dar las manifestaciones clínicas, la historia clínica, en donde se va a ver las características de un síndrome de abscesión intestinal deficiente. Se va a dar en nativos o residentes de una región tropical. Vamos a ver características endoscópicas con anormalías histológicas de la mucosa intestinal, características como acortamiento y engrosamiento de las vellosidades intestinales. En la biopsia del Sprut tropical presentará menos alteraciones de la estructura de las vellosidades y más infiltrado mononuclear de la lámina propia. Al contrario de lo que se observa en la enfermedad celíaca, las características histológicas del Sprut tropical están presentes con intensidad similar a lo largo del todo el intestino. Y la exclusión del gluten de la dieta no produce mejoría clínica ni histopatología del cuadro, por lo cual se diferencia de la enfermedad celíaca. También produce anemia megaloblástica. Y también el diagnóstico podemos hacerlo dependiendo de la respuesta terapéutica positiva al antibiótico y el ácido fólico. Los hallazgos endoscópicos, muy parecidos a la enfermedad celíaca, va a tener presencia de ausencia o disminución de los pliegues duodenales, va a haber presencia de fisuras mucosas y pliegues festoneados y mayormente la presencia de estos pliegues festoneados como característica endoscópica durante el estudio. El tratamiento para el Sprut tropical, los antibióticos de amplio espectro y el uso de ácido fólico son en general curativos y en particular si el paciente abandona el área tropical y no regresa a la misma. Deben administrarse tetraciclinas hasta por 6 meses y suele producir mejoría de 1 a 2 semanas. También está la indicación de el trimetoprim sulfametoxazol, 800-160 miligramos, un periodo entre 6 semanas y 6 meses. Igual que la integración del ácido fólico y la vitamina B12. El ácido fólico administrado con monoterapia induce una remisión hematológica, así como mejoría del apetito, aumento de peso y algunos cambios morfológicos de la biopsia en el intestino delgado. Otra entidad es la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es extremadamente rara en todo el mundo, solo se han notificado varios cientos de casos clínicos, principalmente en América del Norte y en Europa Occidental. La enfermedad parece estar asociada con el haplotipo del antígeno leucocitario humano, el HLA-B27. Se ha estimado que la incidencia es inferior a 1 en 1.000.000 de habitantes. La enfermedad de Whipple es más común en hombres blancos y rara vez se describe en mujeres. No se conoce la ruta de transmisión de la enfermedad, pero puede estar asociada con la exposición ocupacional a animales y al suelo. La enfermedad de Whipple se puede observar en personas de mediana edad y en personas mayores de 40 años. La etiología. La enfermedad de Whipple es una enfermedad inflamatoria multisistémica poco común. Se cree que las manifestaciones clínicas de la enfermedad son causadas por infiltración de diversos tejidos corporales por la actinobacteria Tropheriма Whipple.
El sistema inmunológico del paciente va a reaccionar incorporando los organismos en los macrófagos de los tejidos. Estos macrófagos se pueden observar fácilmente infiltrándose en los tejidos usando microscopía óptica convencional. Los macrófagos se observan fácilmente cuando se utiliza la tinción de ácido periódico Schiff para las secciones histológicas. Sin embargo, los macrófagos teñidos con ácido periódico positivo pero se infiltran en los tejidos corporales no son patognomónicos en la enfermedad de Whipple. Estos macrófagos también se pueden evidenciar en infecciones debido a Mycobacterium u otros organismos parasitarios. Las tinciones para hongos y bacilos ácido resistentes son útiles también para descartar la enfermedad de Whipple. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección puede llevar a un estado de portador asintomático, darse como una enfermedad de Whipple diseminada o clásica y puede estar precedida de artralgia e infecciones localizadas como endocarditis o encefalitis. Recientemente se ha asociado con infecciones agudas como gastroenteritis, neumonía o bacteriemia. La enfermedad clásica afecta típicamente a varones de edad media. Se ha descrito 4 manifestaciones clásicas cardinales tardías de la enfermedad, como artralgia, como prodromo, artralgia migratoria de grandes articulaciones que puede preceder en años a otros síntomas. También se puede ver pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal. Aunque afecta fundamentalmente el intestino, su espectro clínico es muy heterogéneo y también pueden afectar otros órganos como corazón, pulmones, sistema nervioso central, ojos, sistema hematopoyético, endotelio, nódulos linfáticos y la piel. La afectación del aparato digestivo por la enfermedad de Whipple se caracteriza por producir un síndrome malabsortivo con pérdida de peso, diarrea, dolor abdominal como principal síntoma. Esto es debido a la presencia de bacterias e infiltrado celular inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal, así como la obstrucción de los ganglios linfáticos mesentéricos. La pérdida de peso es clínicamente significativa, 20% del peso inicial del paciente, y se produce de manera gradual en periodos de tiempo generalmente superiores al año. La diarrea suele ser acuosa y acompañada de estatorrea. El test de sangre oculta NS puede ser positivo y en ocasiones puede constatar también la presencia de sangre macroscópica. Los hallazgos analíticos típicos de la enfermedad de Whipple intestinal incluyen BCG elevada, ferropenia, anemia, hipoproteinemia, proteinuria, contenido de grasa fecal elevado. Es muy frecuente la presencia de linfadenopatías abdominales, tanto en mesenterios como en retroperitoneo, visibles en tomografía computarizada, en TAC y en resonancia magnética. El 15% no presenta síntomas clásicos de la enfermedad y es más raro sin síntomas de mala absorción o solamente alteraciones extraintestinales. En cuanto a los síntomas, la pérdida del peso es el principal, compromiso articular, síntomas gastrointestinales entre 78 y 71%, linfadenopatía, fiebre y sudoración. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante el interrogatorio, las manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio. Puede haber alteraciones como hipolipemia, hipocalcemia, hipoproteinemia, anemia tipo ferropénica, esteatorrea. Debemos realizar la endoscopia digestiva más toma de biopsia, en donde la biopsia vamos a encontrar gránulos de paz positivo en los macrófagos de la lámina propia de la mucosa intestinal obtenidos mediante la técnica de biopsia. Los hallazgos endoscópicos. La endoscopia digestiva es una herramienta crucial debido a que permite observar las alteraciones macroscópicas de la mucosa, en los cuales se van a caracterizar por pliegues engrosados, hiperemia, que sangre fácilmente al roce, un patrón miliar sobre la superficie que esté representado por una intensa linfangiectasia, que le dio el nombre principalmente, anteriormente era conocida como lipodistrofia intestinal, por estas características como un moteado blanquecino. También es conocida como presencia de aspecto shaggy o peludo, de color amarillo pálido con parches eritematosos erosionados. Son uno de los hallazgos endoscópicos. Aquí también vemos las características endoscópicas, con pliegues engrosados, con un patrón miliar en la superficie, con un moteado blanquecino característico en la enfermedad de Whipple.
En cuanto al tratamiento, debe hacerse recuperación del estado nutricional y la terapia sustitutiva del síndrome de malabsorción según los nutrientes deficientes. En la actualidad, el trimestoprim sulfamethoxazol es el tratamiento de elección de doble potencia durante aproximadamente un año. El trimestoprim junto con el ácido fólico durante un periodo mínimo de un año y en pacientes alérgicos a la sulfa, debe realizarse en un periodo mínimo de un año. En pacientes que son alérgicos a la sulfa se pueden emplear penicilinas orales, cefizima, que es Longacef, y fluoroquinolonas han sustituido anteriormente el uso de tetraciclinas. Aquí está la bibliografía consultada. Muchas gracias.